La plaza estaba silenciosa, como si el aire mismo hubiera sido testigo del pecado que no lo era. Katrina, con el cabello revuelto y el vestido manchado por el polvo del camino, tenía la soga al cuello, atada al viejo poste de ejecución que ya ni siquiera usaban para los ladrones. Su crimen había sido besar a un hombre al que los del pueblo no consideraban digno. Akech, un guerrero apache que había salvado a su hermano de morir entre las zarzas del río. Nadie más lo sabía, claro. Solo vieron a la joven del herrero caminando entre los árboles con el piel oscura, y cuando el pastor Monroe los vio, sus manos se crisparon sobre la Biblia como si acabara de presenciar la caída de una nación entera. Besar al salvaje es deshonra al templo del matrimonio, gritó en su sermón improvisado, y el juez Mathers, que nunca negó un favor al pastor, ordenó que se le diera escarmiento público para limpiar el alma del pueblo. Ahora Katrina respiraba corto, temblando, mientras el nudo de la cuerda le raspaba la piel del cuello. El pueblo miraba, unos con rabia, otros con culpa disfrazada de silencio. Su padre, el herrero, no se atrevía a levantar la vista. Entonces, sin que nadie lo anunciara, Akech apareció entre la multitud. Llevaba el cabello trenzado con plumas oscuras y la mirada firme como una roca ancestral. No dijo nada, solo caminó con paso lento, dejando que cada zapato levantara el polvo frente a los hombres armados. No traía armas, ni escudo, ni amenaza. Cuando estuvo frente a ella, bajó la cabeza como si la tierra entera pesara sobre sus hombros. Y luego, ante todos, se arrodilló. Un silencio más profundo cayó sobre la plaza. Nadie lo entendió al principio, pero Akech, con voz firme, dijo en español torpe: «Si besarme es crimen, entonces yo también soy culpable. Júzguenme». El juez se removió incómodo. El pastor palideció. Y Katrina, aún con la soga al cuello, sintió que el nudo en su garganta ya no venía de la cuerda, sino de algo más grande. Alguien acababa de interponerse entre ella y el odio del mundo. ¿Sería suficiente ese gesto para cambiar lo que venía después? La rodilla de Akech seguía clavada en la tierra cuando el pastor Monroe alzó la voz con una furia apenas contenida. «¡Blasfemia! ¡Sacrilegio! Este no es un acto de redención, sino de rebelión pagana». Sus palabras cayeron como piedras sobre los hombros de los presentes. Y algunos hombres se movieron, incómodos, como si buscaran excusas para retirarse. Pero otros, más fanáticos o temerosos, apretaron los puños como esperando una orden. El juez Mathers se acariciaba el mentón, atrapado entre el deber civil y el fuego religioso. «¿Y qué hacemos con esto?», murmuró, apuntando con el mentón hacia Akech, sin atreverse a nombrarlo. Fue entonces cuando el padre de Katrina, Ezra Holloway, dio un paso al frente. Tenía los ojos enrojecidos, y no por vergüenza, sino por una rabia que lo devoraba desde la mañana en que escuchó que su hija había cruzado la línea invisible de la pureza. «Ella es mi hija», dijo, sin mirarla. «Y este hombre vino a la forja hace días, sí. Le di un clavo y él me dio tabaco. Fue justo. Pero si ahora dice que comparte su boca con mi sangre, entonces que también comparta mi puño». Y sin más, Ezra alzó la mano y golpeó a Akech en la mejilla, con fuerza de herrero y alma rota. Akech cayó de lado, sin hacer resistencia, sin tocar el cuchillo que llevaba escondido en la bota. Katrina gritó, pero la soga le cortó la garganta antes de que pudiera decir su nombre. El pueblo entero pareció inclinarse hacia el juicio de Ezra, como si su dolor diera permiso a la humillación. Pero cuando Akech levantó la cabeza, su expresión no era de odio, era de promesa. «No vine a pelear», dijo en voz baja. «Vine a proteger lo que ya es mío». Nadie supo si hablaba de amor, de honra, o de algo más antiguo que los códigos del pueblo. Pero algo cambió en la multitud. Una anciana cruzó los brazos, un niño bajó la mirada, y una nube tapó el sol durante unos segundos, como si incluso el cielo no quisiera mirar lo que estaban por hacer.
¿Cuántos corazones se quebraron en ese instante, aunque nadie lo admitiera aún? Cuando la nube se deshizo y el sol volvió a caer sobre la plaza. El sudor en la frente de Katrina brillaba como si cada gota fuese un grito contenido. El lazo apretado al cuello seguía sin cerrarse por completo, pero el banco tambaleante bajo sus pies ya había sido empujado una vez como advertencia. Un segundo beso, y será la última cuerda, había dicho el juez Mathers, su voz más nerviosa que firme. Nadie lo dijo en voz alta, pero todo el pueblo sabía que esto no era justicia, sino miedo. Miedo al mestizaje. Miedo a perder el control sobre lo que consideraban suyo. Miedo a que una joven blanca besara con el alma a un hombre que no creían digno de mirarla. Akech se mantenía de pie, la mejilla aún marcada por el golpe, la frente en alto. No sangraba por fuera, pero por dentro. Por dentro era una hoguera, no por lo que le hicieron a él, sino porque cada fibra de su ser entendía que ese castigo era solo el inicio. Él conocía historias. Sabía de mujeres que fueron enterradas en vida por elegir a quien el pueblo llamaba enemigo. Sabía de niños nacidos de abrazos prohibidos, condenados al hambre y al silencio. Pero sobre todo, conocía lo que era ver morir a alguien sin que nadie lo impidiera, y no podía volver a ser ese niño. Fue entonces cuando una voz se alzó. No era la de un anciano ni de un guerrero, era la de una mujer, joven, rubia, con un bebé envuelto en piel de ciervo en los brazos. «Mi esposo también es apache», dijo, «y no por eso soy menos madre, ni menos digna de pan». El silencio fue más violento que cualquier insulto. Ella no era del pueblo. Había llegado con una carreta 2 días atrás y dormido junto al pozo. Nadie le prestó atención, hasta ahora. Pero su confesión había abierto una grieta. El juez Mathers bajó la mirada. El pastor cerró la Biblia, y Ezra Holloway apretó los dientes. Akech dio un paso al frente. «Si van a colgarla», dijo, «quiero morir con la soga en el mismo árbol». Y por primera vez, incluso los cuervos dejaron de graznar. ¿Quién sería el primero en acercarse ahora? Con esa soga en las manos, la plaza entera parecía suspendida, como si hasta el aire se negara a moverse por miedo a romper ese instante. Akech había hablado con una voz que no pedía, no rogaba, simplemente ofrecía. Y eso, en un mundo donde los hombres blancos exigían sumisión de rodillas, era una forma de insurrección más temible que el fuego. Nadie se movió. Nadie se acercó con la soga, ni siquiera el verdugo, que fingía revisar el mecanismo del andamio, mientras sus manos temblaban. El juez Mathers miró al pastor, y el pastor a Ezra Holloway. Pero Holloway no devolvió la mirada. En su rostro aún ardía la vergüenza de haber sido testigo, no del beso, sino del silencio posterior. Porque cuando Katrina lo besó, no fue por pasión ni impulso, sino porque Akech la había salvado del ataque de su propio caballo horas antes. Nadie en la plaza lo dijo, pero todos lo sabían. Akech se lanzó al barro, la protegió con su propio cuerpo, y ella, llena de barro y gratitud, le tomó la cara con ambas manos, cerró los ojos y lo besó. Así de simple. Así de imperdonable. Los hombres con poder sabían que no podían colgar a un hombre por salvar una vida, pero podían colgarlo por besarla de vuelta. Y si él no lo hacía, ¿entonces ella? La soga es símbolo de orden, murmuró el juez, como si intentara convencerse a sí mismo. ¿Orden para quién?, gritó la mujer del bebé. Alguien en la multitud aplaudió. Solo uno, pero bastó para romper el conjuro. Katrina, con el cuello aún atrapado en la cuerda, giró la cabeza hacia Akech. Su mirada era calma, como si ya hubiese cruzado ese umbral que los demás temían. «No te mueras por mí», le dijo sin voz, solo moviendo los labios. Akech no respondió, pero sacó de su cinturón un pequeño medallón envuelto en cuero, el único recuerdo de su madre, y lo colocó en el suelo frente a ella, como un voto silencioso. Un anciano apache lo vio desde el borde de la plaza. No aplaudió, no gritó, solo asintió.
y luego se giró y caminó hacia el bosque. Era el primero, no sería el último, porque lo que venía no era solo un rescate, era una respuesta. ¿Y qué hace un pueblo cuando la respuesta llega con 100 corazones y ninguna soga? El medallón permanecía en el polvo como una ofrenda antigua, sin sonido pero con peso. Katrina lo miró desde donde la cuerda le apretaba apenas el cuello, y supo, sin necesidad de palabras, que Akech ya no buscaba salvarla a ella, sino lo que ellos significaban juntos. El juez Mathers, tenso, intentó restaurar control con una orden firme, pero su voz se quebró al primer intento. «Procedan con la ejecución», gritó por fin. Nadie se movió. El verdugo se había apartado 2 pasos hacia atrás, con las manos alzadas como si dijera, «Yo no moriré por esto». Los murmullos crecían. Un murmullo como de ramas que crujen antes de una tormenta, hasta que un niño desde lo alto del techo del telar gritó, «¡Vienen!». Todos giraron la vista al mismo tiempo, al borde del camino donde la colina descendía hacia el río. Primero eran solo sombras entre los pinos. Luego, figuras montadas, sin prisa pero sin pausa. 100 jinetes, 100 guerreros, 100 corazones latiendo con la memoria viva de cada injusticia que se les había obligado a tragar. Al frente, el anciano que había visto a Akech colocar el medallón. A su lado, 3 mujeres con trenzas largas. Y detrás, una formación perfecta de hombres y mujeres apache, armados no con furia, sino con verdad. El pueblo se paralizó. Nadie gritó, nadie corrió, solo miraban. Katrina bajó la mirada al suelo, al medallón, y una lágrima cayó justo sobre él. No de miedo, de reconocimiento. En ese instante, la soga dejó de existir. No porque alguien la hubiese cortado, sino porque había sido vaciada de su poder. El juez Mathers comenzó a retroceder. Ezra Holloway bajó la vista. El pastor tragó saliva con fuerza. Akech no sonreía. No alzaba los brazos. Solo permanecía de pie, firme, como un pilar que se niega a ceder ante el viento. El anciano apache desmontó primero. Caminó con lentitud hasta el centro de la plaza. Nadie lo detuvo. Se agachó. Recogió el medallón. Lo alzó al cielo y luego lo colocó sobre el corazón de Akech. «Tu madre vive en ti», dijo. «Hoy, nosotros también». Y entonces, como un río que rompe su dique, los guerreros comenzaron a desmontar. 100 pasos resonaron sobre la tierra, sin violencia, pero con decisión. No venían a atacar, venían a testimoniar. Venían a dejar claro que, si una mujer era colgada por amar, entonces cada uno de ellos también sería culpable. La soga crujió con el viento, pero ya nadie la sostenía. ¿Cuánto vale un beso? Cuando 1000 ojos lo defienden como si fuera sagrado. La soga todavía colgaba del poste, pero ahora parecía más un recuerdo vergonzoso que una amenaza real. Nadie se atrevía a tocarla. Katrina bajó lentamente del taburete en el que había sido obligada a pararse, con las piernas temblorosas y el alma confundida. Frente a ella, el juez Mathers, el pastor Elroy y Ezra Holloway habían formado un triángulo de silencio. No sabían si debían escapar, disculparse o simplemente desaparecer. Pero antes de que cualquiera pudiera actuar, el anciano apache levantó la mano, no como advertencia, sino como permiso. Akech se acercó lentamente hasta Katrina y, sin pronunciar palabra, le quitó con suavidad el nudo de la cuerda que aún marcaba su cuello. Sus dedos eran firmes, pero delicados, como si estuviera tocando algo sagrado. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez desde que todo comenzó, soltó un suspiro que no contenía miedo, sino alivio. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una mujer del pueblo, la señora Hargrave, conocida por sus críticas venenosas y su moralidad implacable, avanzó desde la multitud. Su rostro estaba blanco como una sábana, pero sus ojos brillaban con algo más que miedo: culpabilidad. «Yo también amé a un Lakota cuando era joven», confesó, su voz quebrándose. Un murmullo de incredulidad recorrió la plaza.
Mi padre me sacó del territorio esa misma noche. Me casaron con un inglés de Ohio al mes siguiente. Nunca volví a ser yo. Nadie dijo nada. Y entonces otra mujer habló. Y luego otra. El muro de hipocresía comenzó a resquebrajarse, no por armas ni amenazas, sino por verdades guardadas demasiado tiempo. Cada confesión era un clavo que salía del ataúd de la mentira colectiva. Akech permanecía en silencio, como un centinela del alma de todos. No necesitaba justificar su amor. El amor no se explicaba, se mostraba. Y en ese momento, él era la prueba viva de que el corazón humano no conocía raza ni frontera. Katrina dio un paso hacia el juez Mathers. No para enfrentarlo, sino para preguntarle algo que parecía simple pero quemaba. ¿Qué tanto miedo puede darte un beso? El juez no respondió. Bajó la cabeza, no por vergüenza, sino porque ya no tenía poder. El silencio era su sentencia. El anciano apache se volvió hacia su gente. Habló en su lengua, palabras que sonaban como viento entre hojas y fuego encendido. Uno por uno, los guerreros comenzaron a retirarse, sin apuro, dejando atrás una plaza que ya no pertenecía al miedo. Pero antes de irse, una joven guerrera se acercó a Katrina. Le entregó una pequeña caja tallada en madera. «Esto era de tu madre», dijo simplemente, y luego se alejó. Katrina abrió la caja con dedos temblorosos. Dentro, una pluma blanca, una piedra azul y una nota en inglés antiguo que decía: «Amar a un apache no me hizo menos blanca, me hizo más humana». Esa noche, el pueblo no durmió. No por temor a represalias, sino porque sabían que ya no podían seguir viviendo bajo la misma mentira. La soga aún colgaba del poste, pero en el suelo yacía lo que realmente había cambiado todo. Una mirada, un gesto y un beso que había nacido libre. ¿Quién hubiera imaginado que lo más revolucionario sería simplemente amar sin permiso? Al amanecer, cuando el pueblo aún se debatía entre el desconcierto y la vergüenza, el sonido de cascos rompió el silencio como un trueno lejano. Una columna de jinetes se acercaba por el este, liderados por un hombre que parecía esculpido en piedra y viento. Mangwi, el medio hermano de Akech. Guerrero consagrado, respetado incluso por sus enemigos. Venía no con lanza en alto, sino con los brazos cruzados sobre el pecho, en señal de juicio. Katrina, aún con la caja de su madre entre las manos, sintió como el mundo volvía a cerrarse sobre ella, como si cada avance fuera seguido por una sombra aún más grande. Mangwi desmontó frente a su hermano sin decir palabra y lo miró largo rato, como si buscara en su rostro la respuesta a una pregunta que llevaba años arrastrando. Luego, se volvió hacia Katrina, y su voz, ronca pero firme, cortó el aire. «Tú sabes lo que has hecho». Katrina quiso hablar, pero el temblor de su voz la traicionó, así que asintió apenas, tragando el miedo como si fuera polvo. «Has salvado a un hombre», dijo Mangwi, «pero también has despertado a un pueblo dormido en su mentira». El juicio no era para castigar, sino para medir el corazón. Detrás de Mangwi, los jinetes desmontaron y se quedaron en silencio, observando el rostro de aquella mujer blanca que, con la soga aún marcada en el cuello, no retrocedía. «Si te quedas», dijo Mangwi, «no serás una invitada, serás responsable. No podrás huir cuando las cosas se pongan difíciles». Katrina dio un paso adelante. «Entonces me quedo», respondió, con voz rota pero decidida. «Porque nunca quise huir, solo quería entender». Mangwi asintió una vez. «Mi madre decía que quien besa sin miedo tiene un alma grande. Tal vez tengas una». El pueblo, que había comenzado a congregarse otra vez, escuchaba en completo silencio, como si cada palabra tejiera un nuevo pacto con la verdad. El juez Mathers intentó intervenir, con su tono habitual de autoridad. «Esto no puede resolverse así. Debe haber consecuencias». Pero fue Ezra Holloway, el mismo que había escupido junto al poste, quien lo interrumpió. «¿Ya hubo consecuencias, juez? Lo que ocurre es que por primera vez no son las que tú controlas». El anciano apache,
que había permanecido en segundo plano, se acercó a Mangui y le habló en su lengua, con palabras que sonaban a ceniza y cenit. Mangui asintió y extendió una mano hacia Katrina. «Ven», dijo. «Es hora de que conozcas dónde nació el fuego que llevas». Sin dudarlo, Katrina tomó su mano, y juntos comenzaron a caminar hacia las montañas, escoltados no por soldados, sino por los mismos que antes querían verla ahorcada. Desde una ventana, la señora Hargrave lloraba en silencio, sosteniendo una carta amarillenta que nunca se atrevió a enviar. En la iglesia vacía, el pastor Elroy se arrodillaba por primera vez sin palabras, solo con el peso de su hipocresía como plegaria. Akech observaba todo, desde la distancia, sin sonrisa, sin orgullo, solo con el sosiego de quien sabe que no salvó a una mujer, sino a la posibilidad de algo mejor. Cuando la columna de figuras se perdió entre los árboles, el pueblo volvió a respirar. Pero algo era distinto. No se oía el chirrido de la soga. El viento la había soltado por completo. La casa en la colina, donde solía vivir la partera anciana, estaba cubierta de hiedra y silencio. Nadie entraba desde hacía años, no desde que ella muriera en su sillón, rezando en voz baja por los niños que no nacerían. Pero esa mañana, Mangui llevó a Katrina allí. «Aquí fue donde yo nací», dijo, abriendo la puerta con cuidado, como si temiera despertar a un espíritu dormido. Dentro, el polvo danzaba en los rayos de sol que atravesaban las tablas del techo, y el aire olía a raíces secas y aceite de eucalipto. «Ella ayudó a traer más de 300 niños al mundo», murmuró, «y nunca pidió nada a cambio, salvo respeto». Katrina se detuvo frente a una camita de mimbre cubierta por una manta raída. El corazón le latía con fuerza, sin saber por qué. Mangui le entregó una bolsa de cuero que el anciano había insistido en que llevara. Al abrirla, Katrina encontró cartas, cientos, todas escritas con la misma caligrafía temblorosa. Algunas eran para hijas que nunca llegaron, otras para hijos que partieron demasiado pronto, pero una de ellas llevaba su nombre. Para la mujer que besó sin permiso. Sus manos temblaron al abrirla. La carta era simple, breve, escrita con un pulso a punto de extinguirse. Si algún día llegas aquí, es porque el dolor te trajo. Pero si decides quedarte, será porque has aprendido a sanar. No tengas miedo de convertirte en raíz. Katrina se sentó en el suelo y lloró como no lo hacía desde la noche que huyó de su padrastro. Pero no era tristeza. Era como si, por fin, alguien le hubiese dicho, «Perteneces». Mangui, en silencio, dejó que las lágrimas cayeran sin interrumpir. «Mi madre te conoció antes de que tú supieras quién eras», dijo luego. «Soñó contigo más de una vez». Katrina levantó la vista sorprendida. ¿Cómo puede alguien soñar con quien aún no nace? Mangui sonrió apenas. Los que entienden el alma, entienden el tiempo. Al caer la tarde, subieron al mirador donde los ancianos apache meditan al final de sus días. Allí, sentada entre piedras talladas con símbolos que no entendía pero sentía en los huesos, Katrina habló. Por primera vez, contó su historia completa, desde la muerte de su madre hasta la soga en su cuello. Mangui no la interrumpió. Cuando terminó, él le preguntó, «¿Y ahora qué harás?» Katrina cerró los ojos. «Quiero quedarme, quiero aprender, quiero ayudar». Él asintió. «Entonces empieza por escuchar». Así pasó la noche, aprendiendo palabras en lengua apache para cura, parto, ciclo y renacer. Mientras tanto, en el pueblo, Ezra Holloway lideraba una reunión inesperada. «Tenemos que pedir disculpas», dijo, «y no solo con palabras». Algunos lo miraban con desconfianza, otros con vergüenza, pero uno a uno comenzaron a escribir cartas que más tarde entregarían a Mangui, para que él decidiera si eran dignas. La señora Hargrave llevó pan y medicina a la cabaña del anciano.
El pastor Elroy dejó su sotana en la capilla y se presentó en la granja, dispuesto a trabajar con sus manos. El juez Mathers no apareció. Nadie lo esperaba. Mientras tanto, en la colina, bajo el cielo estrellado, Katrina levantó la vista y susurró: «Mamá, no tengo hijos, pero tal vez, algún día, pueda convertirme en madre del alma». Y por primera vez en su vida, el silencio le respondió con un abrazo. Amaneció con una brisa cálida que hacía danzar las hojas secas entre los pies descalzos de Katrina mientras recogía hierbas con Mangui. No hablaban mucho, pero cada silencio entre ellos era como una página ya comprendida. «Hoy vendrán», dijo él de pronto. Katrina levantó la vista. «¿Quiénes?» «Los que tienen algo que devolver, aunque sea tarde». Y no pasaron ni 2 horas antes de que los primeros pasos crujieran sobre la grava del camino. Era la niña pelirroja del tren, de la mano de su madre, la costurera que había escupido al suelo cuando vio a Katrina pasar. Traían una manta tejida con símbolos que imitaban a los apaches, y un pan de maíz aún tibio. «No sé qué decir», dijo la mujer nerviosa. Katrina tomó la manta, la extendió, la acarició, luego abrazó a la niña y susurró: «Gracias por haberme visto». La mujer rompió en llanto, no por culpa, sino por alivio. Le siguió Ezra Holloway, con un saco de leña y una carta doblada. «No tengo excusa», murmuró. «Solo gratitud por seguir viva». Mangui lo miró con dureza. «Las palabras pesan menos que el sudor. ¿Sabes levantar un muro sin que se caiga?» Ezra asintió. «Entonces empieza allá, donde las gallinas duermen». La procesión creció con las horas. Algunos venían con objetos, otros solo con miradas bajadas y manos vacías. La señora Hargrave ofreció enseñar a Katrina a leer partituras. «Siempre pensé que no sabías ni sostener un libro», dijo. «Y yo siempre supe que usted tenía miedo de quedarse sola», respondió Katrina. Se sonrieron sin decir más. Mangui, mientras tanto, enseñaba a Katrina cómo hervir raíces de árnica para el dolor de parto, cómo leer el pulso de una madre sin tocarla. La vida no se toma por la fuerza. Se pide permiso, dijo mientras revolvía el caldo. Como el amor. Esa tarde apareció algo inesperado. Una carreta con un niño enfermo, temblando de fiebre. Sus padres no eran del pueblo, pero venían por recomendación. «Dicen que aquí vive una aprendiz de curandero con corazón apache», dijo el hombre. Mangui miró a Katrina. «Este es tu momento». Ella dudó, pero tomó la bolsa de medicina, el paño húmedo, y se arrodilló junto al niño. Horas después, cuando la fiebre bajó, la madre la abrazó como si abrazara la salvación. «Nadie en el pueblo quiso tocarnos», murmuró. «Pero tú sí». Cuando cayó la noche, los visitantes se marcharon. Mangui y Katrina quedaron solos junto al fuego, donde hervía un caldo de luna y ajenjo. «Has sido muchas cosas, Katrina», dijo él. «Objeto de desprecio, símbolo de miedo, chivo expiatorio. Pero ahora estás naciendo de nuevo». Ella no respondió, pero metió las manos en la tierra húmeda, sintiendo su calor. «¿Y si aún no soy digna?», preguntó en voz baja. «Entonces harás lo que hacemos los que nacemos de cenizas», respondió Mangui. «Aprenderás, te equivocarás, sanarás a otros mientras aprendes a sanarte tú misma». Esa noche, Katrina escribió su primera carta. No para nadie más, solo para ella. «Me llamo Katrina. Fui rechazada por besar. Fue injusto. Pero hoy me eligieron por sanar, y eso vale más que cualquier castigo». Y mientras escribía, no notó la figura que la observaba a lo lejos. La pequeña niña del tren. Había regresado sola, esta vez con una flor silvestre en la mano. «Mi mamá dijo que si alguna vez me pierdo, busque a alguien que sepa abrazar sin hablar». Katrina la vio y sonrió. «¿Estás perdida?». La niña negó. «Estoy buscando un lugar que se sienta como cuando alguien me cubre con una manta». Katrina abrió los brazos. «Entonces tal vez
Ya lo encontraste. El amanecer trajo consigo un silencio distinto. Uno que no era de miedo ni de ausencia, sino de espera. Katrina despertó envuelta en la manta que la niña del tren le había regalado, y por un instante creyó que aún era la mujer atada al poste con la soga al cuello. Pero el murmullo de niños jugando cerca del arroyo y el olor a pan horneado le recordaron lo contrario. Ese día, Mangui le entregó un cuchillo ritual tallado en hueso. «No es para cortar, es para recordar», dijo. «Con esto me convertí en curandero. Hoy te pertenece». Katrina lo sostuvo con manos temblorosas. «¿Y ahora qué soy?» «Ahora eres lo que tú elijas ser», respondió él. «No la mujer que amó al hombre equivocado. No la vergüenza de un pueblo cobarde. No la sombra de un beso. Eres raíz nueva». Esa tarde, el pueblo reunió a todos frente a la vieja escuela. No fue una celebración, ni una ceremonia formal. Fue Mangui quien levantó la voz, pero no para hablar, sino para cantar. Un canto apache antiguo, de renacimiento. Katrina permaneció en pie, sola, al centro del claro. Alrededor, rostros que antes escupían su nombre ahora la miraban con ojos enrojecidos. Entre ellos, su madre. Había viajado 3 días tras enterarse por carta de su hermano. Venía con miedo, no a pedir perdón, sino a entender por qué su hija no había muerto de vergüenza como le enseñaron. Katrina se acercó sin decir nada. La mujer bajó la mirada. «No supe cómo amarte sin miedo al qué dirán». Katrina le tomó la mano. «Y yo aprendí a vivir sin esperar que lo hicieras». Cuando el canto cesó, Mangui habló por última vez. «Ningún castigo limpia lo que el alma no quiere dejar ir. Pero a veces, un acto de verdad basta». Y entonces, como una sombra que cruza un campo en silencio, apareció él. Elú, el guerrero que se había arrodillado por ella. Venía descalzo, sin lanza ni orgullo. Solo un collar en la mano, trenzado con hilos de su propia capa. Se detuvo a unos pasos de Katrina. «No vine a rescatarte. Tú lo hiciste sola», dijo. «Solo quiero preguntar si aún guardas espacio para un corazón que nunca dejó de elegirte». Katrina se acercó. Le colocó el collar sobre el pecho y susurró. «Esta vez, quiero amar sin miedo a morir por ello». No hubo aplausos, ni bendiciones, ni palabras grandilocuentes. Solo un suspiro colectivo, como si todo el pueblo exhalara por fin la vergüenza que no les pertenecía. La niña del tren, que se había sentado en primera fila con una flor en la mano, corrió hacia ellos y alzó los brazos. «¡Mami, papi!», gritó. Nadie supo quién le enseñó a decir eso, pero Katrina la levantó sin corregirla. Y Elú puso una mano en la espalda de ambas. A lo lejos, Mangui encendió una pequeña hoguera y arrojó la soga al fuego. Las llamas la devoraron en segundos, sin hacer preguntas. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Speech Bubble. Si tú hubieras visto a la mujer con la soga al cuello, ¿te habrías arrodillado también, aunque todos miraran? Cuéntanos en los comentarios.